Mi nombre es Delma Ferreira y tengo 42 años. Y el año pasado me diagnosticaron cáncer de útero. Eso revolucionó todo, pero y aunque fue muy duro y no es difícil, no es fácil, decidí aprender, decidí aceptarlo y decidí aprender de lo que me venía a enseñar. Y el cáncer me vino a sanar el interior. Quiero hacer este video con motivo de que yo sé que hay muchas personas que están pasando quizás por una situación parecida a la mía o por circunstancias muy difíciles, que no tienen apoyo, que quizás se sienten muy solos, que no saben cómo resolver esos conflictos internos. Yo voy a compartir a través de una serie de videos diferentes puntos que en todos estos meses he estado trabajando dentro mío y que Dios me ha ayudado a poder detectar la causa y la consecuencia de lo que me estaba pasando y por qué venía y cómo poder sanar. Muchas veces nosotros vinimos a pasar por un montón de circunstancias para revelar luz. Y yo creo que esto me está ayudando a mí a poder revelar toda esa luz que vine a revelar. Mi mamá me tuvo a los 15 años, crecimos con mis abuelos. Fue una infancia difícil, una infancia dura, porque crecimos sin nuestros padres, sin apoyo. Y a los 13 años comencé a desarrollar depresión. Es como miedos, baja estima, bueno, obviamente, ¿no? A los 19 años, ya a partir de los 18, 19 años, lo que yo quería era poder trabajar y poder comprarme una casa y irme con mis hermanos a vivir en una casa y no, las cosas no se daban y comencé a desarrollar un deseo de no querer vivir. Luego tuve una pareja, la cual estuve muy enamorada, esa pareja se terminó y quedé totalmente deshecha, no tenía fuerzas para enfrentar la vida. Comencé a la iglesia, a buscar a Dios. ¿Qué pasa? Me costaba mucho relacionarme con Dios porque yo me sentía que yo no era, como que no encajaba dentro de lo que Él esperaría de mí. Porque yo a veces decía cosas que no tenía que decir, o reaccionaba de maneras, me gustaba salir con mis amigas, tomar, fumar, entonces yo es como que me sentía como que que dentro mío estaba eso y como que yo que Dios no me iba a aceptar, ¿no? Y cuando volví, busqué con todas mis fuerzas cambiar y comenzó una ayuda así, Dios me ha ayudado mucho, he cambiado mucho. Y he comenzado, pero no tenía no tenía proyecto, no tenía ganas dentro mío, no tenía fuerza para enfrentar la vida, realmente. Y bueno, después me casé, las circunstancias no se dieron fáciles para mí, siempre hubo trabas, siempre hubo problemas, siempre hubo cosas que se fueron generando. Y yo, aunque yo enfrentaba las situaciones, trataba en mi mente, decía, bueno, esto se puede arreglar, esto se va a solucionar, esto si pido a Dios se va a solucionar. Y en mi mente yo quizás yo me tomo las cosas muy a pecho porque por la infancia que tuve, quizás me cuesta adaptarme, quizás me siento herida y las personas no es algo que sea algo a propósito o me hieren ciertas cosas que quizás otras personas no le pasaría si no tuviesen el interior quizás como lo tengo yo. Entonces siempre trataba de pasar, de perdonar, pero era como que sentía que todo parecía como se me venía encima. Bueno, lo que pasó fue que fue guardando, aunque en mi mente siempre he tratado de soltar, de perdonar, de todo, siempre me levantaba muy cansada,
muy cansada, agotada, estresada. eh, y, y parecía como que lo que yo quería resolver nunca lo podía resolver. Entonces, ni siquiera con mi vida, porque esas circunstancias y esos problemas y esas cosas han hecho que yo no me pudiera desarrollar quizás en las cosas que hubiese querido. Además, porque no tenía la fuerza para hacerlo. Siempre había algo dentro mío. Es como si yo misma me boicoteara y me dedicase a otras cosas para no poder dedicarme a mí. Eh, y los últimos años fueron de mucho estrés. eh, Parecía como que no, como que todo se hubiese, no sé, es como si hubiese perdido la fuerza. Tenía dolores en el cuerpo constantemente, en todas las partes de mi cuerpo. Estaba agotada, me levantaba cansada, es como si nunca podía descansar. Y bueno, con muchos problemas, cosas que no podía resolver, mucha angustia. Y bueno, hasta que me diagnosticaron esto, hice terapias. Pero bueno, después voy a ir explicando paso a paso qué es lo que yo sentía, porque quizás muchas personas se sienten así. Hasta que me diagnosticaron esto. Y en ese momento, primero preguntaba por qué, sentí mucho dolor, tener que enfrentarse a una situación así. En ese entonces, en ese año mismo, mi hermano había estado internado porque padece esquizofrenia. Cada uno de nosotros tenemos como ciertas situaciones emocionales. Y me he visto y más de cerca las circunstancias de muchos chicos que no tienen padres porque llegan a drogarse, porque llegan a hacer las cosas que ya hacen. Y realmente siempre, además de buscar la sanidad para mi vida, porque la he buscado durante muchos años, siempre decía, ¿por qué? Uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué ciertas cosas o cómo se podría ayudar? Y realmente muchas de las razones por las que se llega a esas circunstancias es porque no tuvieron la contención ni el amor. O hay ciertas cosas que lo disparan, depresiones, intentos de suicidio. Cuando yo acepté lo que me estaba pasando y di gracias por lo que me estaba pasando y dije, yo quiero aprender. Ya sea que yo me estoy preparando, Dios me está preparando mi alma para sea lo que sea, pero para algo, y esto me vino a ayudar. Entonces toda esa adrenalina, lo primero que Dios hizo fue sacarme el miedo. Al empezar a agradecer, lo primero que hizo fue sacarme ese miedo y, y cada paso que yo tenía que hacer el tratamiento o los pasos que tenía que dar, comencé a sentirlo más a Él. Él estaba conmigo. Y le daba gracias. Y aunque a veces las cosas no se daban como yo esperaba, porque yo al principio siempre decía, bueno, yo quiero que Dios vas a hacer un milagro conmigo, vas a hacer un milagro conmigo. Y quizás las cosas no se dieron así. Y le preguntaba a Dios por qué. Siempre, o me enojaba, decidía luego volver a agradecer y decir, bueno, no, tengo que aprender. Y es una situación difícil y angustiante también, pero eso va haciendo como que el interior se vaya regenerando. Lo primero que tuve que hacer, lo que él me mostró de todo ese cansancio, yo había muchos tiempos que no dormía, tenía ataques como de ahogos, de opresiones, cosas en el pecho me sentía cargada durante mucho tiempo, dolores, y lo primero que él me dijo fue que tenía mucho enojo y que había que tratar con eso.
a veces enojos guardados desde mi infancia. De cosas que quizás por negligencias o porque no se quiso o porque que parecen injustas y que son injustas, pero que uno no las puede digerir, pero no tiene cómo hacer para no guardar enojo. Bueno, Dios estuvo tratando conmigo y lo que me llevó a poder superar y sacar ese enojo que estaba guardado. No es que uno dice yo quiero tener enojo y lo tengo al enojo. No, uno no quiere pensar en eso. Uno cuando pasa circunstancias difíciles, al menos lo que yo hacía era no pensar en eso y decir y centrarme en otra cosa y no pensar en esas cosas que quizás me dan bronca o creo que son injustas o que me pasan, que uno no las puede cambiar y que quizás las personas que tendrían que hacerse cargo para cambiar esas cosas no lo hacen y uno, para no guardar, siempre trataba de pensar en otra cosa y decir, bueno, orar por esas personas. Pero eso va quedando. Hay cosas que van quedando. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Lo primero que tenía que arreglar era las cosas con mi mamá. Porque con mi papá, de alguna manera, tuve muchos conflictos con mi papá. Me costó muchísimo por ciertas cosas que pasaron, que pasó su vida, aceptar. Fueron muy dolorosas y muy difíciles de sobrellevar en toda mi infancia, como a mí, como a mis hermanos. Pero al menos yo no estuve siempre con él. Y luego falleció. Y uno cuando crece, ¿no? Entiende, bueno, quizás la vida, él pasó por circunstancias similares a las nuestras, quizás la vida no le sonrió tampoco, se le hizo difícil controlar ciertas cosas y uno empieza a soltar. Pero mi mamá era más difícil porque hasta le cuesta quizás madurar y uno a veces cuando más lo necesita que no está y o no quiere estar y estas circunstancias son difíciles y cuesta. Entonces Dios me decía que lo tenía que superar, que me tenía que enfrentar, que aunque yo no tenga la culpa o que yo tengo que tratar de no cortar el vínculo y dar gracias por eso. Y un día decidí hacerlo. Y no era que no lo hacía antes, sino que no lo bendecía, pero siempre pasaba algo que me volvía a saltar eso. Y poder ver que nosotros vinimos a pasar que yo elegí pasar por eso. Que yo elegí. Que cada uno de nosotros, antes de venir a la tierra, decidimos pasar por esos problemas para revelar luz. Y una noche escuché a un rabino que explicaba cuán importante es tener una buena relación con sus padres. Y aunque a veces hay situaciones traumáticas, es bueno y es muy bueno para nosotros poder aceptarlo y poder sacar esos enojos y poder, no sé si entender, porque a veces no se puede entender, hay esas circunstancias que no se pueden entender, que han pasado, y yo sé que no solamente a mí quizás, y a muchas personas, situaciones muy difíciles con los padres, pero entender que ellos si hacen lo que hacen también es porque ellos también han sido traumatizados, ellos también hay situaciones que no las pueden, o hay algo dentro de ellos. Entonces es elevarte sobre esa situación, poder ver y apoyarte en Dios y decir, bueno, suelto. Entonces comencé a agradecer por mis padres. Te agradezco porque mis padres y por todas esas circunstancias difíciles que tuve que pasar y todas esas angustias, porque nosotros nos pusimos de acuerdo y por algo es.
por algo bueno. Y va a ser algo bueno y se va a revelar algo bueno de todo esto y de todo, para todos. Y esa noche comencé, tuve una noche muy hermosa porque pude descansar como nunca y supe que las cosas, el ambiente ya, la atmósfera había cambiado. Y comencé a bendecirlos y comencé a buscar yo. Y no juzgar y no poner en negativo, sino poner y tratar de ver y dejar que fluyan las cosas. Porque a veces muchos de nosotros queremos como que las cosas sean como nosotros pensamos y no son así. Luego, bueno, de perdonar a ciertas personas de la familia que también quizás por las circunstancias o cosas que nos dicen o circunstancias muy terribles, que muchas veces se llegan a desgastar, que te llegan a sacar hasta las ganas de vivir. Y que uno cuando es niño no se puede defender o no tiene quien lo defienda. También perdonar. Porque y uno dice perdonar y yo estoy segura que muchas personas dicen yo quiero perdonar, pero mi abuelo no. Es sacar el dolor. Es sacar el dolor. Decir, bueno, yo entiendo que esto me pasó, que yo decidí pasar por esto para revelar luz. Este pensamiento es muy liberador. Decido perdonar, decido sacar ese dolor dentro mío y suelto a esta persona. Te suelto, te perdono, te suelto porque me viniste a enseñar algo. Te suelto y se va a revelar lo que se tenga que revelar a través de esa circunstancia difícil. Bueno, a partir de ahí todo comenzó a cambiar y comencé a hacer más, sí rezar así o hacer oraciones, pero esta vez más, como más a utilizar mi imaginación, porque una de las cosas que también había que cambiar eran los pensamientos de tristeza y todas esas cosas, sacarlos, no traer los recuerdos. Bueno, nosotros como seres humanos tenemos y transmitimos y somos generadores de energías, ya sea con nuestros pensamientos, con nuestras emociones o con nuestro cuerpo, ¿no? Generamos energía, generamos ondas y muchas veces cuando quizás estamos hasta en la panza de mamá, según las circunstancias que haya pasado mamá, lo absorbemos y nacemos con eso y lo tenemos quizás durante mucho tiempo. Y muchas veces esos pensamientos de tristeza, depresiones que vivimos, luego se van a manifestar en nuestra vida. Y es necesario comenzar a sanar desde el vientre y dejar de emitir. Una de las cosas que comienzan a ayudar es cambiar las cosas que consumo, en el sentido de lo que miro, de lo que hablo y de lo que escucho. Que sean cosas de bien, cosas de amor. Para poder, muchas veces nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos por las diferentes circunstancias. Obviamente, en el caso de papás ausentes o de abusos o de maltratos físicos o psicológicos, a veces en la misma alma, al recibir eso comienza a uno mismo quizás boicotearse, quizás maltratarse, no mirarse con buenos ojos. No, o sea, me pasaba que yo me miraba y me detestaba. Me miraba y me detestaba, no me gustaba, no quería ser quien era. Y nací con eso, estuve durante mucho tiempo luchando contra esas cosas. Y no tenía fuerza. Y también no tenía quizás un apoyo, tampoco lo tuve. Entonces siempre me apoyé en Dios. Pero fue difícil transitar todo ese camino. Y a veces simplemente hay una táctica que es muy buena, es imaginarse que vos fuiste
no imaginarse, porque es así, nosotros fuimos concebidos en amor. No somos ni lo que sintió nuestra mamá o lo que pasó nuestra mamá, sino que nosotros fuimos creados en amor. Dios nos pensó, cuando Él nos pensó en amor. Entonces yo soy amor. Yo soy amor. Yo no soy lo que me pasó. Yo no soy lo que siento. Yo no soy lo que dijeron de mí. Yo soy amor. Yo vine a trabajar con toda esa problemática porque vine acá para revelar luz. Yo decidí pasar por esa circunstancia para revelar luz, para ser libre y para que muchos sean libres. Si cada persona, algunas quizás la vida se le hace más fácil, pero cada persona, esa circunstancia difícil, o esa circunstancia, porque a veces es toda una vida difícil, es para revelar luz. Simplemente que hay que cambiar la forma de pasarla. Y yo sé que es muy difícil, que hay circunstancias y hay situaciones que son muy difíciles. A veces uno lo piensa, pero no lo siente. O a veces uno lo dice. Pero con comenzar a decirlo, luego eso lo que decís se va a comenzar en un pensamiento. Y eso va a llegar a tu emoción hasta que tus emociones sean libres, para que tu alma sea sana, para que puedas recibir ese amor. Porque la necesidad más grande que tiene cada ser humano es recibir amor, ser aceptado, ser querido y por ello mismo poder desarrollarse. Hay muchas personas que no se han podido desarrollar o que no hemos podido quizás desarrollarnos en un montón de cosas por esas heridas, por esas trabas o por esas circunstancias. Cuando nosotros recibimos ese tipo de daños emocionales, nosotros irradiamos ese dolor, esa tristeza y nos atraemos por irradiar eso más problemas o quizás más personas que nos van a seguir haciendo sentir eso, más circunstancias que nos van a hacer seguir sentir eso. Entonces es necesario que busquemos, que sanemos cada cosa para poder revelar todo ese amor que está dentro, todo ese amor. Una de las cosas que en este tiempo he podido aprender, y no solamente aprender, sino que lo he podido recibir, fue que esos príncipes están detrás de esas vidas que son muy difíciles. Pero hay un príncipe, hay una princesa detrás de eso, hay un alma hermosa. Es cuestión de trabajar. Y muchas veces, hay muchos, yo sé que hay coach o hay personas que ayudan a otras, pero que cobran para poder hacerlo. Y está bien, porque es eso lo que está en su corazón. Yo no estoy en contra de eso, me parece. Pero hay muchas veces que hay personas que quizás que pasa como a mí, que hay bloqueos y hay bloqueos económicos. Hay bloqueos en la parte económica. Y quizás no pueden acceder. Yo voy a compartir a través de una serie de videos diferentes circunstancias y diferentes técnicas que yo he utilizado para que ustedes la puedan utilizar al que le llegue este video y puedan comenzar a sanar. Y si no es con la técnica que quizás yo les pueda compartir, ustedes tienen que buscar porque hay una técnica especial, que hay el conocimiento está dentro nuestro, dentro de nosotros está la sanidad, dentro de nosotros está el reino, no está afuera, quizás a veces no va a venir de afuera, sino que va a estar dentro nuestro. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y que ya va a llegar ese momento. Quizás cuando recibas este video va a ser ese momento y decir, bueno, hasta acá pasé todo esto, hasta acá sufrí dolor, pero hasta el día de hoy se va a terminar. Se comienza a terminar esa circunstancia, ese dolor, ese peso, ese trauma, esa angustia que lleva durante muchos años. O quizás se pueda comenzar a manifestar también, porque a veces hay cosas que están guardadas y que se manifiestan en el momento que tienen que ser sanadas. Bueno, con todo esto que les he contado, me despido y espero que puedan comenzar a pensar que este es un tiempo donde vamos a sanar.
donde vamos a empezar a sanar, donde vamos a comenzar a amar también, a manifestar ese amor que está dentro nuestro. Vamos a comenzar desde dentro nuestro a cambiar todo lo externo, desde dentro nuestro, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, de sanar todas las emociones que están rotas, para que sean sanadas, para que sean restauradas. Y es tiempo de que seamos esos canales de luz. Estamos en el tiempo de la transformación.